Ahora, antes de que nuestros más jóvenes suban para arriba, vamos a escuchar la lectura del día de hoy, que está en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10, Efesios 2, del 4 al 10. No sé si... no. Adelante, entonces, Francis. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto de antemano. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito es tu amado Hijo Jesucristo. Santo es tu Espíritu, Señor. Gracias por este privilegio hermoso que tenemos, Dios, de reunirnos en tu nombre, de venir a alabarte, a adorarte. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo respalde a tu predicador, que tu palabra se haga vida en nosotros, que el poder de tu Espíritu Santo obre en cada persona y en cada familia aquí representada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pues nuestros profesores, nuestros más pequeños pueden subir hacia arriba también con la expectativa de que el Señor les hable y les siga enseñando a través de su palabra. Y como sabéis, pues nos seguimos avanzando por el libro de Efesios. Hoy Marcelo estará a cargo de la sección que hemos leído y seguimos viendo cómo, pues como pueblo estamos llamados a estar unidos a Dios y a estar unidos entre nosotros. Y la semana pasada vimos nuestro gran problema, ¿verdad? Cómo estamos separados de Dios, pero Dios, ¿verdad? Pero Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Gracias, Eric. Muchísimas gracias, Eric. Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con una breve ilustración. Tenemos 2 minutos 40, un pequeño vídeo. Si por favor lo podrías proyectar, porque esto nos va a conectar a lo que nos dejó Eric en su conclusión de la predicación del domingo anterior. Y vamos a ver qué pasa en esta playa de Australia. Tenemos a alguien de Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda, que no es lo mismo. Ok. Pues si le das al play. Este caso es real, una playa de Australia, como decía, y lo he conectado con lo que concluyó Eric en la predicación del domingo anterior. Y el Señor lo guió a Eric a enfocarse en Génesis. Lo que le pasó a este chico es nuestro ejemplo también de lo que espiritualmente nos ha sucedido como raza humana. Los primeros capítulos de Génesis son primordiales para todo creyente y para toda la humanidad. Y creo que por eso Eric lo centró conectado con esta carta de Efesios que estamos meditando. Y quiero releer Génesis 2:17, porque todo esto que nos ha pasado como raza humana tiene que ver en cómo el Señor proyectó las cosas desde el principio. Y entonces cuando el Señor creó todo y nos puso aquí, en esta tierra, el Señor nos dio una serie de instrucciones. Y en 2:17 de Génesis dice que una de las instrucciones era que no teníamos que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres, dice Génesis, ciertamente muriendo morirás.
En el texto original dice morirás 2 veces, y es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que nacemos de pequeñitos y vamos creciendo, nuestro cuerpo desarrolla hasta un punto y después comenzamos a decrecer, muriendo, morirás. ¿Qué pasó en Génesis? Volviendo también a repasar un poco las líneas de la predicación anterior, final. Fuimos tentados y bueno, a veces siempre esa tentación, ¿no? De desviar nuestra responsabilidad. El enemigo de Dios no aceptó ser como el Señor quería que fuera y él se rebeló. El príncipe de este mundo, ¿no? Como también escuchábamos la semana pasada, que opera en los hijos de desobediencia, también era parte de la enseñanza del domingo anterior. Hizo su paso aquí con Eva en Génesis y dice que va y le dice, ¿no? Que no tenga problemas de comer, que no va a pasar nada, que simplemente que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, será como Dios, le dice, ¿no? Y ella cede ante eso, su corazón cede. Dice que Moisés escribe aquí, ¿no? Dice que vio 3:6, dice, en 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era agradable y a sus ojos fue codiciable. Y cuando habla de ella, ese somos tú y yo, que cedimos ante esa tentación que Satanás le dijo que seríamos como Dios. Y es verdad, Tony, el Señor está empecinado en que abramos los ojos, como también en el texto anterior de Efesios que hemos meditado, es la oración de Pablo. Pablo ora por los efesios y creo que por nosotros también, y yo creo que habrá orado por muchas cosas de los efesios. Enfrentaban persecución tremenda y todo eso, pero si volvemos a lo que está orando él en los capítulos anteriores a lo que estamos meditando, él ora para que el Señor ilumine los ojos de su entendimiento, para entender cuáles son las riquezas del Evangelio. Y hoy día hemos vuelto a leer, ¿no? Que el Señor ha hecho una obra tremenda, ¿no? Porque lo que ha pasado con este chico en la playa ahí de Australia es lo que nos pasó a nosotros. Como no cumplimos con esas condiciones y esos requisitos como raza humana, decaímos y quedamos muertos completamente. Veían al chico allí en la playa que no podía hacer nada para revivir solo. ¿Qué pasó allí? Tuvo que venir un equipo de rescate y reanimarlo y darle nuevamente aliento para que pueda vivir, ¿no? Y esa es la condición de toda la humanidad, era nuestra condición. Si tú no has venido nunca y nos estás visitando, estás pasando por ese camino y también nosotros lo hemos atravesado, solo que Dios quiere que entendamos más sobre esto. Por más que lleves tantos años quizás viniendo a esta iglesia, a otras iglesias, hoy el Señor quiere que abramos nuestros ojos espirituales para comprender qué está sucediendo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a excepción del Señor Jesucristo, que Él es el nuevo Adán. Todas las personas están muertas en sus delitos y pecados, y es el principal problema, como decía Eric en el sermón del domingo anterior. El gran problema es esa separación que hay entre la raza humana y su creador por este problema, ¿no? De que no cumplieron con esos requisitos que el Señor había previsto para su creación. La condición de los seres humanos no tiene que ver con el modo en que se vive, sino con que está muerto antes incluso de nacer. El hombre natural está vivo biológicamente, pero espiritualmente está muerto.
Un día Jesús estaba enseñando durante su ministerio, Mateo capítulo 8, 20, 21, y llamó a uno que estaba allí escuchando y le dijo, sígueme. Y esta persona se excusó, ¿no? Y le dijo, no, Señor, espera que voy a enterrar a mi padre. Pero el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto nos habla de que el Señor Jesús confirma esta realidad de que las personas en general están como él mismo dice, ¿no? Muertos, como zombies podríamos decir, pensando un poco en la ciencia ficción actual, esos muertos que viven, pero que en realidad están sin vida, solo que viven biológicamente y están allí pululando. Este hombre que responde a Jesús que quiere ir a enterrar a su padre, creo que ni siquiera era que su padre estaba muriendo de verdad, sino que lo que pasaba es que él quería ir a solucionar los aspectos terrenales y no presta atención al reino de los cielos que el Señor Jesús le está invitando a entrar. Prefiere ir a lo material, prefiere ir a lo de este mundo y no seguir al Señor Jesucristo. Y en esta misma línea decimos que una persona que miente, por ejemplo, no es que se transforme en un pecador y muere por esa mentira, sino que cuando la persona miente porque es mentirosa. Si una persona roba, no es que por eso se transforma en un pecador y por eso muere, sino que roba porque ya es un ladrón, porque tiene esa condición de ir en contra de todo lo que nuestro Dios quiere y en todas sus valores y su forma de pensar en cómo quiere que sea el hombre. Lo mismo pasa con el homicidio, el adulterio, la codicia y todos los demás pecados que vemos que se cometen. Y esto es porque el Señor también lo confirma, ¿no? Dice en Mateo 12:35, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Eso quiere decir que el mal está en nuestros corazones y desde allí, de donde salen nuestros malos pensamientos, nuestro mal lenguaje, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, todo aquello que está en contra de Dios. Y entonces estamos aquí en este capítulo 2 de Efesios, donde se nos ha dicho que estábamos muertos en estos delitos y pecados. Y vamos a ver cómo en esta porción que nos han leído Jimmy y su esposa, el Señor nos vuelve a recordar que nos ha hecho pasar de esa muerte espiritual a darnos vida en Cristo, versos 4 y 5. Seguidamente vamos a meditar de cómo éramos, hemos pasado a ser nuevas criaturas en Cristo, 6, 7. Y finalmente vamos a meditar cómo esa gracia del Señor que está operando y que no frena nunca de contener toda esa destrucción que hay en nuestros corazones y en el príncipe de este mundo que intentan destruir lo que ha hecho nuestro Dios, cómo nos ayuda a ser como Cristo. Y te pido que hagamos ahora un ejercicio de ir bajándonos de nuestro pedestal, porque todos estamos en un pedestal. Nuestro orgullo nos lleva a ser como Eva. Nos lleva a ser como Adán, en el sentido que damos oído a lo que Eva le dice y traicionamos a nuestro Señor. Vamos a ver cómo el Señor quiere, ahora que abramos nuestros ojos y evitemos de seguir traicionándole. ¿Sabes cómo fue la traición que hicimos nosotros con el Señor ahí en Edén? Es como si Eric me invita a su casa porque me dice, mira hermano, tengo que irme, por favor quédate en mi casa y cuida de mis cosas, que tengo que irme cuando vuelva, por favor, que esté todo correcto. Y mientras él se ha ido, yo
le robo cosas a él. Le robo y rompo cosas en su casa. ¿Qué he hecho? He traicionado su confianza principalmente. Si yo hubiese sido incluso un vulgar ladrón, hasta tendría un mérito, ¿no? Porque a lo mejor me hubiese metido en su casa y le robo y hago mal y destrucción. Pero como él me ha dado una confianza y yo he entrado y he hecho eso, ¿qué es lo que ha pasado? He defraudado su confianza y es eso lo que hemos hecho nosotros como raza humana. Y el Señor, como decía y oraba a Tony, está empecinado en que nosotros abramos nuestros ojos y que veamos que Él ha hecho una manera, un camino para que nosotros volvamos a su lado y sigamos caminando con Él y podamos cumplir el propósito con el cual Él nos ha hecho, que es caminar junto a Él, conocerle y ser felices junto a Él. Nuestro mensaje de hoy, como decía Eric, comienza con la palabra pero. Hablábamos con Armando, si han visto el boletín de hoy, decíamos, ¿cómo hacemos para proyectar esta imagen, ¿no? Pero Dios, comienza diciendo Pablo, ante esta situación, como lo hizo Armando en el boletín, gracias Armando, de muerte, difícil conseguir imágenes de muerte, de cementerios así, porque son ahora un poco violentas, ¿no? Y no hay tanto, pero si ves en el boletín hay una imagen de cementerio que indica muerte y al lado Armando ha puesto una luz del sol, pensando en el Señor y su obra de iluminación que está haciendo con nosotros, y está esta frase, pero Dios. Es una oración de tipo adversativa. Las oraciones de tipo adversativas utilizan este tipo de palabras, pero. Y leyendo a Martin Lloyd-Jones dice que es una frase tan potente que contiene uno de los significados más grandes del Evangelio. Estas oraciones adversativas normalmente tienen objetivo de contrastar dos situaciones distintas, dos conceptos opuestos. Por ejemplo, yo puedo decirte, mira, mi jefe me dio ciertas indicaciones, me dio ciertas instrucciones para que yo haga tal cosa, pero no le entendí y he hecho mal, he hecho otra cosa. Es algo así, ¿no? La maestra me explicó algo, o Eric explicó algo en la predicación de la semana anterior, pero yo no lo he entendido. Es algo así lo que está haciendo Pablo. Y es una frase que nos hace ver una foto inclusive nuestra de lo que éramos antes y de lo que somos después de lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Es una frase que nos hace entender un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un punto de inflexión que se da entre lo que nosotros hemos hecho, esa traición en la confianza de nuestro Creador, y la acción, los pasos que Él toma para darle una vuelta al asunto. Él ha hecho un paso de transformar el mal en bien. Sigue pensando en esta idea de cuando te traicionan tu propia confianza, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te quedas? Y piensa en nuestro Señor, piensa en Dios, cómo se quedó. Ve pensando también en la ira que se genera en nuestro Dios, porque hablaremos de sus atributos, específicamente el amor y la misericordia, pero también Dios es justo. Y en su perfección, esa ira también está allí y no la tenemos que olvidar. Pero el Señor, como decimos, toma la iniciativa para suministrar un camino de salvación y lo hace allí, en el interno de la Trinidad. Yo me quiero imaginar al Señor, al Padre hablando con el Señor Jesús, diciéndole, tenemos esto. Hemos creado a esta gente, le hemos dado nuestra imagen, son un poco como nosotros, pero nos ha pasado esto. Pero el Señor sigue avanzando allí. Todo tiene que ver con su persona. Todo tiene que ver con su carácter. Fíjate lo que escribe Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó. Dice que tiene misericordia, correcto, es uno de los atributos. Dice que tiene amor, correctamente tiene amor. Pero fíjate cómo lo eleva a esa cantidad de
riqueza de misericordia y de amor que tiene. Dice que tiene riqueza en misericordia, que tiene grandeza en amor. Nosotros no lo podemos entender. Pasan los años y nos cuesta entender lo grande que es nuestro Dios. Pero el Señor, como es rico en misericordia hacia nosotros. Tiene amor, gran amor por nosotros. Y entonces provee este camino, esta salvación que nos puede permitir volver a Él a través de la persona de Jesucristo. Todo tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Fijémonos que en medio de esta situación de muerte, los que están muertos en pecado necesitan recibir la vida. ¿Recordáis al chico al coreano que estaba allí ¿podía hacer algo él cuando estaba tendido en la playa? Que el cronista decía que llevaba 3-4 minutos muerto. ¿Podía hacer algo él? ¿Podía aplicarse el desfibrilador él solo? Es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Y Pablo está diciendo que la obra de salvación que hace nuestro Dios solamente la podía hacer Él. El equipo de salvamento que vino a rescatarnos a nosotros como raza humana es la Trinidad del Señor. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu que está ahora aquí con nosotros, que intenta que abramos nuestros ojos ante esta realidad del reino de los cielos y la salvación de Cristo. Pablo les está recordando a los efesios que si Dios tuvo el poder y el amor suficientes para darle vida espiritual con Cristo, también será capaz de mantener y sustentar esa vida que comenzó en nosotros en un cierto momento de nuestra vida. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu corazón en el Señor? Será parte de nuestras aplicaciones. Enseguida intentaré que podamos reflexionar. ¿Cómo estás? ¿Tu corazón está latiendo junto al corazón del Señor? ¿Sabes cuando las mamás están gestando el bebé en su vientre y tocan el corazón? O sea, se les hace sentir el corazón del niño. Es un poco en el sentido de que, sí, Dani, o sea, estoy pensando en esa conexión, ¿no? En la simbiosis esta que hay entre el hijo y la madre, o la nena y la madre. ¿Estamos nosotros conectados con el corazón de nuestro Dios? ¿Está latiendo conjuntamente con el Señor? Pablo dice que lo que ha pasado con el Señor Jesucristo, esa obra que Él hizo, ha sido aplicada a ti y a mí. Ha sido aplicada en una forma en que, de alguna manera, no entiendo cómo es, pero tú y yo hemos participado en esa muerte y también en esa resurrección del Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido compenetrados en esa obra de salvación del Señor Jesucristo. Y ese poder que nos ha hecho resucitar conjuntamente con Cristo, nos ha dado una nueva vida en el Señor Jesucristo. Una nueva vida que tiene que hacernos llevar a seguir los pasos de nuestro Salvador. Una vida que nos debe llevar a seguir los valores de nuestro Señor Jesucristo. Opuestamente a lo que explicaba Eric la semana anterior, a ese espíritu de desobediencia que hay en nosotros naturalmente. Hay un espíritu de desobediencia que era el que mencionábamos recién, que siguió Eva. Cuando Eva no descansó en el Señor, no tuvo la confianza ni la fe de descansar en el Señor, de que todo iba a ir correctamente, que no tenía que dar oído al enemigo. No tenía que escuchar al enemigo ella, sin embargo lo escuchó. Y nuestro corazón tiende a eso, naturalmente. Y aparte está el enemigo de Dios y nuestro enemigo, que como decía Eric, va energizando con ese espíritu de desobediencia y nos va llevando para que seamos apartados, para que seamos enfriados, para que seamos
alejados de nuestro Señor Jesús. Y al convertirnos en cristianos, entonces debemos dejar de estar separados de nuestro Dios. Y debemos llevar el reflejo de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Ahora nos vamos acercando un poco a eso, ¿no? De que es el objetivo que tiene Dios con con este plan maestro, ¿no? Entonces llegamos a tener vida espiritual a través de esa unión tan profunda que hemos tenido en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, que a un cierto punto Pablo dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está trabajando en el pueblo de Dios. Y de esa forma es que podemos llegar a ser sensibles a Dios. También Eric en una de las predicaciones anteriores hablaba de ese corazón de piedra que hay, ¿no?, en la gente. Y que incluso en los creyentes muchas veces cuando nos enfriamos espiritualmente se ve como un corazón frío y de piedra, pero no tiene que ser así. Porque nosotros hemos sido sumergidos en la obra de Cristo. Y tenemos que tener un corazón que late con nuestro Señor Jesús. Pablo le llama a esto en Romanos 6:4, tenemos que andar en la nueva vida. Hemos entendido la realidad espiritual. Yo por ahí hablo con mis compañeros de trabajo. ¿Sabéis que ellos no se hacen eco de las cosas que están pasando? Que a veces nosotros oramos aquí, por ejemplo, por el problema de lo que está pasando en la guerra, de lo que está pasando con los terremotos. La gente va a su aire, va y es insensible. No tienen un pensamiento que a veces, bueno, el Señor nos lleva a nosotros, ¿no?, en su gracia a considerar estas cosas. Pero tenemos que madurar y crecer. Por eso es la oración de Pablo, en que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para entender estas cosas y que nuestro corazón sea un corazón con el del Señor Jesús, que está latiendo junto a Él. Versos 6 a 7, Pablo entonces nos empieza a presentar más detalladamente lo que éramos y lo que somos. Toda esta salvación que hemos experimentado tiene un propósito con relación a nosotros mismos y con relación al Señor mismo. El resultado más inmediato y directo de esta salvación que Dios ha hecho con nosotros es que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si puedes poner la foto que sale Zelensky con el rey Carlos de Inglaterra, que el otro día también Eduardo la puso en nuestra mente, ¿no?, como una imagen de que fue interesante para él, un inglés, ¿no?, que ellos siempre digan, quieran o no, están pensando en la monarquía, que el rey de Inglaterra haya recibido a Zelensky, que entre allí a Buckingham y que estén allí, se habrán sentado a lo mejor en esos sillones. Piensa que Eduardo pensó como esto que está diciendo aquí Pablo, ¿no?, que nosotros hemos sido sentados conjuntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hay un concepto aquí que es interesante también que meditemos, que es el concepto de sinergia, que es una palabra que surge de las cartas de Pablo. Sinergia se usa mucho en el trabajo, en nuestra empresa, en las empresas. Por ejemplo, Dani estaba en el departamento de calidad, entonces normalmente ellos, los de calidad, están llamados a tener sinergia con el departamento comercial y con el departamento de producción. Tiene que haber una colaboración entre los distintos sectores de una empresa para alcanzar un objetivo común. En este caso, hay una sinergia entre Dios y nosotros que tenemos que colaborar con el Señor. Vamos a ir ahora hilando un poco más fino, porque no es que nosotros podamos hacer nada como veíamos al que estaba allí en la playa estirado y muerto. Pero sí tenemos que ir respirando esa salvación que el Señor nos da. Y como vamos a ir viendo, vamos a tener que ir llevando un fruto en Cristo. Pero claro, aquí hay una cuestión de sinergia que estamos
considerando que el Señor ha dado un paso nuevamente hacia nosotros, que quiere con su Espíritu abrazarnos, aplicar la obra de Cristo en nosotros. Este concepto, fíjate que a nivel de empresas y recursos humanos y todo eso se comenzó a utilizar a partir de 1925 más o menos, que comienza a salir, pero surge de aquí, de las cartas de Pablo. Con la obra de Cristo ya no solamente estamos muertos al pecado, sino que estamos vivos y estamos justificados por la obra que Él ha hecho por nosotros. Y como digo, tenemos que ir dando esos pasos y haciendo sinergia con el Señor, de respirar su salvación, de ir dando esos avances. ¿Para qué? Para que esos valores del Señor Jesucristo puedan ser absorbidos por cada uno de nosotros. Me hacía pensar también mucho ese momento en que el Señor resucita a Lázaro. ¿Te acuerdas cuando el Señor resucita a Lázaro? Le dice, ven Lázaro. Lázaro sale con todas los lienzos que lo habían tenido allí atado adentro de la tumba. ¿Qué dice el Señor cuando ha salido? Dice, desatadle y dejadle ir. Es así como tenemos que vernos nosotros también. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ha dicho, sal, ven aquí. Y también ha dicho, desatadles y dejadles ir. No podemos andar con los andrajos de la antigua vida, de la antigua naturaleza. Tenemos que quitarnos todo eso. Si no, no podemos caminar correctamente. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer día a día, aplicando las disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado. Dios nos sienta en esos lugares celestiales con el Señor Jesucristo y ya no pertenecemos a este mundo, ni estamos en la esfera de rebelión del príncipe de este mundo. Entonces no sigamos nuestro propio corazón y nuestras pasiones, y tampoco demos lugar al enemigo que quiere potenciar esa tendencia natural que tenemos. Hemos sido rescatados de la muerte espiritual, hemos recibido una vida espiritual en el Señor Jesucristo y estamos allí, en esa esfera del Señor Jesucristo. Entonces, demos lugar al Espíritu de Cristo en nosotros. Vivamos sus valores, pongamos en práctica sus actitudes, sigamos lo que Él quiere en su reino. Sigue diciendo Pablo que todo esto es para mostrar, todo esto que está haciendo el Señor tiene un objetivo, es que Él quiere mostrar algo. Dice que hay un propósito en todo esto. Por un lado, nosotros somos exaltados, como estamos diciendo, ¿no? Y fíjate que, me lo decía un hermano, me acuerdo una vez, mientras más te acercas a la persona del Señor Jesucristo, te haces más excelente. Es verdad. Porque los valores del Señor, de nuestro Dios, son muy altos. Son muy altos. A veces eso genera también envidias en los demás. Porque la gente, surge lo que hay, ¿no? Mucha gente te puede estar envidiando. Eso también tiene que llevarnos a un equilibrio, a que nosotros no tenemos que mirar a nadie por encima de nuestro hombro, entendiendo de que somos más que nadie. Porque siempre tenemos que recordar, ¿no?, que hay que bajarnos de ese pedestal. Y de que si nosotros somos algo, es como hemos cantado tantas veces. Gracias por las canciones, porque están completamente en línea en lo que estamos meditando. Es solamente por lo que Él ha hecho. Es solamente por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y esto es también con el objetivo de que el Señor, nuestro Dios, el Padre, quiere mostrar las riquezas que hay en Cristo Jesús y que por esa riqueza es que Él está haciendo todo esto. Entonces nosotros nos beneficiamos y a la vez también el Señor lleva adelante su propósito, porque ¿sabes para qué Él creó todas las cosas? Como dice el Catecismo de Westminster, lo declara muy bien. Dios creó las cosas para su propia gloria. Nosotros nos beneficiamos, pero todo lo que está hecho
no está hecho para que tú y yo recibamos ninguna gloria. Nosotros somos unos beneficiarios de esa gloria que el Señor nos comparte a nosotros, pero todo está hecho porque Él mismo se quiere glorificar y se quiere glorificar en todos nosotros. Y ahí está la gracia del Señor que sigue operando, que sigue manteniendo todo para que no se deprave más. ¿Notas la depravación? ¿Notas cómo sigue creciendo? Calvino tenía razón. La humanidad está completamente depravada y eso continúa, pero la gracia del Señor está operando y nos ayuda, dice Pablo, a ser como Cristo, en nuestros versos 8 a 10. Nuestra respuesta a la salvación, entonces, es la confianza. Como decía recién, Eva tendría que haber descansado en el Señor, tendría que haber confiado. Si lo ha dicho el Señor, Él manda, yo confío y descanso en Él. Nos cuesta hacer eso. Nuestro corazón no quiere confiar en el Señor, quiere confiar en nosotros mismos. Por eso ella, cuando le dijo, serán como Dios, su confianza en el Señor se rompió. Y Adán también, aunque después dijo, no, la mujer, ¿no? Que me diste, no, pero fue una cosa de nuestra raza. Pablo nos hace ver que la fe cristiana no es algo que ejercemos nosotros por nuestro propio poder. Lo ha repetido en nuestro texto hoy. Es por gracia, no de vosotros. Es por gracia, es un regalo, es un don de Dios que nos ha dado. Inmerecido. Nosotros no lo podríamos haber elegido. No tenemos ni el poder ni los recursos adecuados para ello. Y vuelve a pensar en el chico que estaba ahí tendido en la playa. ¿Podía él aplicarse el desfibrilador? No, no podía hacerlo. Tuvo que hacerlo el equipo de salvataje. Y claro, aquí, como son las doctrinas del Evangelio, ¿no? Entendemos que de otro modo la salvación tendría algún mérito en nosotros, pero no hay ningún mérito en nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para aplicarnos esos aparatos para hacernos revivir. No obstante, como estaba diciendo antes, ¿no? Tenemos que reconocer que al menos tenemos que ir respirando la fe y la salvación del Señor. Y claro, eso implica que nuestra confianza en el Señor tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, tiene que ir perfeccionándose. A la gente en general, cuando hablamos a veces de este tema de la fe, lo rechaza, ¿no? Eso, ¿cómo tú puedes tener fe? Cuando nadie puede vivir sin fe. Tú piensas una persona normal, que no tiene al Señor, no hablemos de alguien de la iglesia, pero va a comer algo, ¿no? Va a tomar algún alimento para comérselo. Tiene que confiar que ese alimento está correctamente preparado y está bien para poder comértelo y que no te va a intoxicar. Por lo tanto, estás depositando una cierta confianza en ese alimento. Si vas a tomar un vaso de agua, si yo voy a tomar un poquito de esta agua, tengo que confiar que esta agua está bien tratada y que cuando me la voy a tomar no me voy a envenenar. Entonces tengo que tener una cierta confianza. Cuando vamos a un banco, ¿no? Que vamos a poner un dinero en un depósito en el banco, también hay que hacer un acto de fe de decir, bueno, esta gente no me va a robar el dinero. Y la vida es una serie constante de actos de este tipo. Y ningún ser humano, sin importar cuán escéptico pueda ser o analítico, puede vivir sin dar pasos de confianza. Pero nuestro texto nos dice también que ni yo, ni Eric, ni ninguno de los que estamos aquí podemos pensar de que hemos ganado algo de nuestra salvación por hacernos miembros de esta iglesia, por dar las ofrendas que damos, por ser incluso buenos trabajadores, porque todo eso no tiene ningún poder para que nosotros podamos alcanzar la salvación del Señor Jesús. Lo mismo si hiciéramos alarde de que cumplimos todos los mandamientos o que viviéramos en detalle el Sermón del Monte. La única acción que tú y yo
podemos tener en común y que nos hermana y en la cual tenemos que seguir trabajando es que hemos puesto la confianza en lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti y por mí. Una simple confianza que el Señor está trabajando, mejorando y acrecentando poco a poco. Al aceptar esa obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, entonces estamos respirando esa obra de salvación que el Señor ha hecho por nosotros. Y es un regalo, como decimos y hemos cantado. Cuando una persona como la que veíamos en el vídeo se ahoga, no puede hacer nada para que ella misma se pueda salvar. Necesita descansar en que un equipo de salvataje le ayude, como veíamos, y así nos ha pasado a nosotros. No obstante esto, Pablo termina nuestro texto de hoy, y no es que quiera que seamos gente que viven sin hacer buenas obras. Él dice que estas buenas obras no es que no sean importantes, sino que no hacemos ninguna buena obra para llegar al estatus de salvación, pero sí somos llamados a hacer buenas obras. Cuando el Señor ha impregnado su carácter en nosotros, cuando ha puesto sus valores en nosotros, cuando ha puesto su forma de ver la vida y la perspectiva que Él tiene de las cosas, nosotros tenemos que cambiar y somos hechos, dice, somos hechura suya para hacer buenas obras, como las que hace Él. Y la palabra hechura que utiliza aquí, en el original se refiere a un producto de altísima calidad. Si puedes poner la foto del cuadro. La palabra hechura que utiliza se refiere a un producto de altísima calidad y por lo tanto está hablando de que tú y yo somos un producto de muy alta calidad. Hemos sido recreados nuevamente por toda esta obra del Señor Jesucristo. Pero claro, también Pablo está hablando de que si hay alguien que ha hecho un producto de esta categoría, quiere decir que es un gran maestro. El que están viendo allí es una exposición que me hacía pensar esta semana, es el año de Sorolla, este año aquí en España. Y entonces están presentando una muestra en Madrid de Sorolla y este es un rey de aquí de España. Y bueno, el rey este es muy conocido, ¿no? Por muchos, querido y odiado por muchos. Pero lo que yo quería hacer notar es que el cuadro está muy bien, aparte la técnica que utiliza es una técnica que él destacó, es usar mucho las luces, los contrastes en los cuadros, y se habla, ¿no?, de este cuadro, pero ¿a quién se le está recordando a través del cuadro? ¿Al rey este o al autor? Entonces tú y yo es algo parecido. Somos un poquito como ese cuadro, hechura suya, una obra de arte que el Señor ha hecho, de modo que eso refleja quién es el gran maestro que nos ha recreado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Jesús lo dice en una de sus enseñanzas, ¿recordáis? Juan capítulo 15, dice el Señor, está hablando de la vid, que dice que Él es la vid y nosotros somos sus sarmientos, ¿no?, sus ramas. ¿Pero qué tenemos que hacer?, dice Jesús. Dice, para que llevéis, dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto, para que seáis así mis discípulos. Es que cuando nosotros como hijos de Dios, que entendemos el Evangelio, que el Evangelio cala a nuestros huesos y cambia nuestra naturaleza antigua y somos esas hechuras suyas, esas obras de arte, entonces reflejamos a nuestro Creador, a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque ese poder con que nos ha sido recreado también entonces nos capacita para llevar ese fruto abundante que glorifica al Señor. Vamos a hacernos unas preguntas para ver cómo terminamos ahora este bloque, que me parece genial que podamos reaccionar orando a nuestro Dios ante lo que estamos meditando. Pablo nos ha dicho, ¿no? Pero Dios, en toda la situación de depravación total que hay, pero Dios nos ha enfocado en su persona. Hemos visto cómo Pablo ha puesto los focos sobre la persona de Dios, sus atributos, su riqueza en misericordia, su grandeza en amor. Hemos visto esa superabundancia que tiene nuestro Dios. Hemos hablado también de esa sinergia que el Señor ha comenzado a hacer para transformar el mal en bien. Nosotros habíamos pateado el tablero y habíamos tirado el pastel tan hermoso que el Señor había hecho, pero Él ha hecho ese paso de sinergia y quiere que nosotros vayamos colaborando con Él para hacer esas obras, esas hechuras suyas, esa obra maestra en el Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo? Me pregunto yo. ¿Cómo estamos viviendo el ser una obra maestra del Señor Jesucristo? ¿Ha impactado este mensaje del Evangelio en nuestra vida? Sí, quizás hace un tiempo llegó a tu vida, pero a fecha de hoy, ¿cómo está nuestra vida en el Señor Jesucristo? ¿Tienes capacidad? ¿Tengo capacidad de ponerme en discusión con el Evangelio? ¿O sigo siendo yo soy así y yo soy así? Y nadie me cambia. Mi padre me decía siempre, a mí no me entran balas. ¿Soy así? ¿O soy humilde, me bajo del pedestal y me pongo en discusión con mi Señor? Mira lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid. Escucha al Señor. Venid. Estemos a cuenta. ¿Tienes ahora un momento para sentarte con el Señor y nos ponemos a cuenta con Él? ¿Cómo es mi estilo de comunicación? ¿Cómo hablo con los demás? ¿Refleja eso que soy una obra maestra del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cómo reacciono yo en distintas situaciones? ¿Soy como Él? Recuerdo que estoy sentado ahí en los lugares celestiales con el Señor. Dejamos que el Espíritu Santo nos siga hablando y ahora creo que oraremos, ¿no, Eric?